Buenas tardes, soy la doctora Analí, cursando el fellowship del semestre anterior. En esta ocasión, continuando con el módulo de complicaciones en la cirugía de cataratas, vamos a tocar el tema de lo que es edema macular crístico luego de una cirugía de catarata como complicación. Entonces, pues para empezar, el edema macular quístico, en este caso postoperatorio, se menciona que es una de las complicaciones más frecuentes después de la cirugía de catarata. A veces también se asocia con complicaciones durante la cirugía. Esta fue descrita por primera vez en 1953 llamado como el síndrome vítreo posterior a cirugía de catarata. Se ha observado una reducción en la frecuencia de esta a medida que hay técnicas que se han mejorado con cirugías menos invasivas, y en la actualidad la incidencia demostrada por angiografías o tomografías de coherencia óptica de este edema interretiniano es aproximadamente un 20%, con una incidencia funcional del 1%. Hablando sobre la patogénesis, la FACO y la implantación de la lente inducen una respuesta inflamatoria que es causada por estímulos mecánicos, por ejemplo el ultrasonido, la turbulencia de fluidos, también las manipulaciones quirúrgicas, o también estímulos químicos, por ejemplo el uso de las sustancias viscoelásticas, los antibióticos intraoculares, y bueno, todo esto sobre el iris y otras estructuras intraoculares. Todos estos estímulos inducen a lo que es la producción de prostaglandinas y otras citocinas que pueden alcanzar el vitrio y la retina. Recientemente, usando lo que es un modelo animal, se observó que la cirugía de catarata induce lo que es la activación de algunos genes proinflamatorios que son producidos directamente por la retina y la corticoides. Estos mediadores se unen a receptores que están en las células endoteliales, modulando lo que es la permeabilidad de la barrera hematorretiniana. Esta barrera hematorretiniana interna está formada por células endoteliales y uniones estrechas que regulan la permeabilidad vascular hacia lo que es el espacio intrarretiniano, como ya sabemos. Y los mediadores lo que hacen es que aumentan la permeabilidad de esta barrera con acumulación de líquido intrarretiniano, compensado por una reabsorción adecuada por parte del EPR, el epitelio pigmentario de la retina, que esta forma la barrera hematorretiniana externa, ¿verdad? Y más que todo como parte de la anatomía que ya sabemos. Si el estímulo inflamatorio persiste, el desarrollo de este edema macular se desarrolla, ¿verdad?, debido a lo que es la acumulación de líquido en la matriz extracelular, y la acumulación de líquido extracelular tiene un origen vasogénico. Y bueno, el edema resulta de un efecto citotóxico de hinchazón celular y puede provocar lo que es daño irreversible. Ese estímulo también puede desarrollarse sin complicaciones quirúrgicas intraoperatorias. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, en cuanto a lo que es la cirugía de microincisión, estas maniobras pueden conducir a un aumento del edema macular, que es observado por medio de una tomografía de coherencia óptica. También está relacionado con un flujo de líquido más rápido en comparación con las técnicas tradicionales. Y hay cambios en el OCT de apenas 5 semanas después de la cirugía, que estas son estadísticamente significativos, es decir, que son importantes para hacer una comparación en un grupo control, ¿verdad? En cuanto a las complicaciones intraoperatorias, las siguientes están asociadas con un riesgo 4 veces mayor de desarrollar edema macular, como menciona la literatura. Tenemos lo que es el trauma del iris intraoperatorio, el prolapso vítreo hacia lo que es la cámara anterior, y la encarceración de vitrio en lo que es la herida, son los factores de riesgo más comunes asociados al edema macular clínicamente significativo, con una incidencia de 20% en ojos después de estas complicaciones, ¿verdad?, que son los implantes secundarios. Entonces, la ruptura de la cápsula posterior puede requerir un implante secundario. Entonces, las lentes de cámara anterior
pueden inducir edema macular con mayor frecuencia que las lentes implantadas en el surco. Otra buena alternativa para la implantación secundaria son las lentes que son suturadas al iris, que inducen tienen una incidencia menor de edema macular, un 12% de los casos. También el uso de antibióticos intraoculares, como lo que es la vancomicina, cefuroxima, que son colocados en el líquido de infusión o también intracameral al final del procedimiento, pues tiene una mayor incidencia de edema macular. Aquí la angiografía demuestra una incidencia de 55% en pacientes tratados con antibióticos intraoculares frente a un 19% en el grupo control. Y pues también se han reportado casos de infarto macular resultante de la administración intraocular de concentraciones incorrectas de antibiótico, ¿verdad? Es decir, si se pone más de lo adecuado. También pacientes que padecen de diabetes, pues es un factor de riesgo importante para lo que es el edema postoperatorio. Se menciona que el 81% de las pacientes diabéticos desarrollan edema macular luego de la cirugía de cataratas. Y en 25% de los casos este edema persiste durante 12 meses. En una retinopatía diabética moderada se pueden observar cambios maculares en el OCT que tienden a mejorar espontáneamente con el tiempo, pero no son estadísticamente significativos a largo plazo en comparación con un grupo control. Y pues también el edema macular inducido por la cirugía parece también no estar correlacionado con la progresión de la retinopatía diabética, ¿verdad? Y otro factor de riesgo pues es la uveitis crónica, tanto anterior como posterior, que puede reactivarse tras la cirugía de catarata. En un 56% de los casos, esto conduce a edema macular crónico después de la primera semana quirúrgica, postquirúrgica. Cuando el diagnóstico, pues el paciente refiere reducción de la sensibilidad al contraste, a veces pues asociado con lo que es metamorfopsias. Estos síntomas pues pueden aumentar entre la cuarta y la 12ª semana, con un pico entre las semanas 4 y 6. El diagnóstico se confirma con tomografía, ¿verdad? El OCT, y posoperatoriamente, además de la variación del grosor retiniano. Esto permite evaluar las capas externas de la retina, es decir, la membrana limitante externa y la unión del segmento interno y externo, también las variaciones en el grosor y también la posición de los quistes intrarretinianos. Y en cuanto a la angiografía retiniana, pues nos confirma el diagnóstico y también nos excluye complicaciones neovasculares que pueden aumentar el edema potencialmente. Entonces, el edema se puede diagnosticar mediante angiografía, tomografía y mediante los síntomas clínicos. La angiografía en edema macular postoperatorio se caracteriza por una fuga del colorante de los capilares perifoveales en las etapas tardías de la angiografía, con acumulación interretiniana de apariencia petaloide, menciona la literatura, cuando el edema también involucra lo que es la capa plexiforme externa. Signos de la angiografía de edema macular pues se observan de 4 a 6 semanas después de la cirugía y muy raramente en la primera semana postoperatoria. En cuanto a la tomografía, pues revela quistes hiporreflécticos en la capa nuclear interna. Además, usando el OCT, ¿verdad? Se define el edema macular como un aumento del 40% del grosor retiniano respecto a la línea base. Y también pues la tomografía se utiliza para excluir la presencia concomitante de tracción vítrea o membranas traccionales, no solo en la región macular, que pueden causar esta inflamación crónica asociada con el edema. El OCT también es importante ya que pues, nos proporciona un posible abordaje quirúrgico para resolver el edema. Y pues el edema macular se considera clínicamente significativo si la agudeza visual es peor que un 0.5 o un 20/40 de agudeza visual en asociación con hallazgos oftalmológicos y angiográficos, ¿verdad? La incidencia varía entre 0.4 y 2.3%. Menciona que la angiografía y la tomografía no están estrictamente correlacionadas con la reducción de la agudeza visual, que pues puede ser buena a pesar de que la angiografía y la OCT muestran edema macular.
En cuanto al pronóstico, pues el curso natural mejora progresivamente un 80% de los casos entre 2 y 12 meses, perdón. La mejoría funcional se relaciona con la duración del edema tras la cirugía. Entonces, con la ruptura capsular y pérdida de vitrio, se menciona que un 83% de los pacientes van a tener una agudeza visual mejor del 0.5 o el 20/40 que les mencioné. En casos en el que el edema macular dura más de 6 meses, solo un 29% de los pacientes va a recuperar una agudeza visual mejor que esta, ¿verdad? Entonces, adelantándome un poco con lo que es el tratamiento, porque ya voy a hablar tanto del tratamiento médico como el quirúrgico, pues en cuanto al edema macular postoperatorio no traccional, se recomienda una combinación de acetazolamida, 250 miligramos 2 veces al día, y nepafenaco, ¿verdad? Una gota 3 veces al día, o bronfenaco, una gota 2 veces al día durante las primeras 6 semanas. Si no vemos que hay una mejoría sintomática, el cirujano pues se debe continuar con inyecciones subteno de triamcinolona cada 3 semanas. Ahora, si el edema persiste por más de 6 semanas, pues se debe planificar una inyección de Ozurdex, que pues más adelante vamos a ver de esto, ¿verdad? Entonces, tenemos el tratamiento médico. El objetivo de este pues es bloquear la producción de citocinas que alteran la permeabilidad de la barrera hematorretiniana interna usando esteroides y antiinflamatorios no esteroideos. No existen abordajes que estén estandarizados, por lo que pues hay enfoques médicos y quirúrgicos que son más populares, que son pues los de los que estamos hablando, ¿verdad? Los corticosteroides pues inhiben lo que es la producción de la fosfolipasa A2 o alfa 2, que es una enzima que transforma los fosfolipídidos en ácido araquidónico, inhibiendo lo que es la formación de prostaglandinas y leucotriena, ¿verdad? Esto más que todo como la bioquímica. Se recomienda la administración de esteroides orales, normalmente de 1 a 1.5 miligramos por kilo al día de prednisona, con reducción gradual de esta después de las primeras 2 semanas. También se recomienda el uso de esteroides tópicos en dosis altas, ¿verdad? 1% de prednisolona o 1% de dexametasona cada hora, particularmente en casos de iridociclitis o trauma mecánico directo del iris. También tenemos lo que es la inyección subtenon de esteroides, que va a permitir una buena penetración de los esteroides a lo que es el polo posterior, similar a lo que es la inyección retrovulvar. Entonces se inyectan 20 miligramos de triamcinolona, en este caso, cada 3 a 6 semanas, o alternativamente 4 miligramos de betametasona cada semana. También lo que es la inyección intravítrea de triamcinolona, entre 2 y 25 miligramos, pues también se menciona que ha producido buenos resultados, tanto anatómicos como funcionales, pero con tendencia de regresión 4 o 6 semanas después del tratamiento, con aumento de la presión en 40% de los casos. Y finalmente, pues ha habido mucho interés en lo que es el Ozurdex, que este es un implante de liberación lenta de dexametasona en lo que es la cavidad vítrea. Una mejora de 3 líneas de la agudeza visual ocurre en un 53% de los pacientes a los 6 meses de la inyección. Y pues el efecto secundario más importante de este implante es el aumento de la presión, que es mayor o igual a 10 milímetros de mercurio en 38% de los casos. Entonces aquí tenemos una imagen, pues un ejemplo de un OCT macular, en el que pues hay un edema macular quístico, luego de una FACO que pues no tuvo complicaciones, y pues se inyectó lo que es betametasona subtenoniana. Entonces vemos en la primera imagen de arriba pues lo que es el desprendimiento del neuroepitelio con grandes estos quistes interretinianos localizados en la capa plexiforme externa, y en la de abajo pues nos demuestra 30 días después de las inyecciones de triamcinolona semanales. Se observa pues lo que es la disminución progresiva del tamaño de los quistes y también disminución del desprendimiento del neuroepitelio en la mácula. Entonces hablando también sobre lo que son los fármacos
anti-VEGF o antifactores de crecimiento endotelial vascular, que también pues son utilizados. Se menciona que pues la inyección intravítrea en pacientes con edema macular crónico ha demostrado eficacia funcional, es decir, una mejora de 2 líneas en 72% de los casos, y también eficacia tomográfica, refiriéndose a una reducción de aproximadamente 200 micras en el caso del grosor retiniano, y esto después de 12 meses con una media de 2.7 inyecciones administradas en un intervalo promedio de 15 semanas. Aquí pues existen hallazgos contradictorios para este tratamiento y pues no se han reportado resultados funcionales. Y por último, en cuanto a lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Cuando el edema postoperatorio persiste 3 meses después de la cirugía con agudeza visual menor de 0.25, a pesar del tratamiento médico prolongado, pues ya se debe considerar el tratamiento quirúrgico. Este pues implica una vitrectomía con la extracción de la mayor cantidad de vitrio posible, liberando cualquier fuerza de tracción vítrea anterior. También se recomienda lo que es la eliminación de la barrera interna para liberar componentes traccionales tangenciales, es decir, una vitreosisión de la hialoide posterior o contracción de la membrana limitante interna, y estimular una reducción del edema mediante contracción de las células de Müller. También se debe realizar vitrectomía pues, en presencia de edema macular que sea exudativo asociado con fuerzas de tracción inducidas por lo que es la hialoide posterior o una membrana epirretiniana.